En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la estrella de Belén en cuanto a los datos astronómicos que se conocen y que se tienen y que determinaron el fenómeno. Dos preguntas básicas nos vamos a hacer en este vídeo. En primer lugar, ¿qué fenómeno astronómico ocurrió? Para ello vamos a ver los datos de la Sagrada Escritura, los datos de los padres de la Iglesia y los teólogos, las revelaciones que Dios ha hecho a místicos sobre la estrella de Belén y por último los datos astronómicos que hay para finalmente deducir cuál fue el fenómeno astronómico de la estrella de Belén. Y en segundo lugar vamos a ver por qué interpretaron los Reyes Magos el fenómeno como el nacimiento de Jesucristo, para lo cual vamos a ver cómo usaron el simbolismo de la astronomía sagrada. Y finalmente nos vamos a terminar preguntando la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Fue una señal natural o fue una señal milagrosa? Vamos a darle respuesta a esta pregunta. Empecemos por qué fenómeno astronómico fue el que ocurrió, lo cual empezamos con los datos de la Sagrada Escritura. En primer lugar, sobre los propios actores, sobre los Reyes Magos. Ellos eran astrónomos, eran observadores minuciosos, intérpretes de los símbolos que había en los astros y de los mensajes que mandan los astros. Es decir, ellos iban de lo visible creado a lo invisible de su creador. Eran hombres de fe en la ciencia que manejaban y en las conclusiones a las que les llevaba. De hecho, dijeron que había nacido y se fueron de viaje, un viaje muy largo para su época, además, que implicaba muchas cosas, muchos trastornos hacer ese viaje. Eran hombres de oración, eran hombres conocedores del plan de salvación de Dios, ese plan de salvación que está expuesto en los cielos para el hombre, como dice el Salmo 19, que los cielos proclaman la gloria de Dios. Eran conocedores porque se ve en los regalos que le hacen, oro como a rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Eso significa que sabían quién era. ¿Cómo lo sabían? Pues con las estrellas. Eran hombres humildes, sencillos, aceptan y adoran el misterio divino mostrado en un niño, eran prudentes, eran diligentes, eran generosos. Bueno, entonces estos son los datos sobre los actores. Y sobre la estrella, los datos que da la Sagrada Escritura es que, dice el Evangelio de San Mateo, que después de ir al rey se pusieron en camino, aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Es decir, hay dos datos importantes que da la Sagrada Escritura: uno, que iba delante de ellos, y dos, que se detuvo encima del lugar, marcando un lugar. Entonces, estos dos datos no se deben descartar porque vienen de la Sagrada Escritura, y la palabra de Dios es inerrante. Y esto a pesar de que estos dos datos no sean comprensibles astronómicamente. Como empezamos, un astrónomo ante estas dos cosas diría que eso no fue una estrella. Ahora bien, esperemos al final del vídeo para ver un poco cómo se unen todas estas cosas. El ejemplo de que un astrónomo no entiende cómo pueden ser estos fenómenos está en el ejemplo del milagro del Sol de Fátima, que fue una situación que localmente todo el mundo vio, más de 70.000, que luego además se ha repetido en otros lugares, etcétera, muchas veces. Pero de facto, astronómicamente, el Sol no cambió, a pesar de lo que vieron todos, lo cual esto es incomprensible para los astrónomos. Entonces, el hecho de que haya datos en la estrella de Belén que sean incomprensibles para los astrónomos no significa que no se hayan producido, y como dice la Sagrada Escritura.
De hecho, estos dos datos los manifiestan también tres místicos en sus visiones, como veremos luego. La Sagrada Escritura habla de una estrella que surgirá algún día desde Jacob. Un cetro surge de Israel. Lo dice en tiempos de Moisés. Entonces, el cetro, desde tiempos ya de Jacob, se sabía que correspondía a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, el símbolo en las constelaciones de la tribu de Judá es el león. De hecho, eso es lo mismo que dice el propio Jacob, cachorro de león, le dice a Judá. Por tanto, hay una constelación que es un león, el Leo. Y curiosamente, en esta constelación vamos a ver cómo ocurrieron 7 conjunciones significativas en los años -3 y -2, los que hemos visto en el vídeo anterior, que son los que tienen que ver con el nacimiento según los datos históricos de nuestro Señor. Y en concreto en Leo, 7 conjunciones fueron en tan solo 309 días. También la Sagrada Escritura dice, en el Apocalipsis, nuestro Señor dice, al final, dice, yo soy la estrella de la mañana. Por tanto, la estrella de la mañana es Venus. Unas veces es como estrella de la tarde, otras veces como estrella de la mañana. Entonces, Venus intervino en 5 de esas 8 conjunciones significativas que hubo entre el año -3 y -2, como ahora luego veremos. 7 en Leo y 1 en Virgo. Las 4 primeras conjunciones fueron como estrella de la tarde, de las 5 conjunciones en que interviene Virgo. Y la última, pues fue como estrella de la mañana. Yo soy la estrella de la mañana. Por tanto, estaba apuntando hacia... Ese fenómeno estaba apuntando hacia nuestro Señor. Estos son los datos sobre la estrella que tenemos en la Sagrada Escritura. En la patrística y los teólogos, especialmente Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, él, en esa cuestión, tercera parte de la cuestión 36, el artículo 7, dice, usa 5 argumentos que vienen de la patrística de San Juan Crisóstomo, que a su vez también los toma San Gregorio Nacianceno, etcétera, otros. El primero dice que la estrella siguió un camino de norte a sur, que no es un camino común en las estrellas van de este a oeste. Va de norte a sur porque desde Jerusalén a Belén hay que ir de norte a sur. Aparecía de noche, pero también aparecía de día, porque les guió en ese camino de Jerusalén a Belén durante el día. Unas veces aparecía y otras veces se ocultaba. Efectivamente, cuando entran a Jerusalén, pues la estrella que les guiaba, pues desaparece. No tenía un movimiento continuo, como debería tener si fuera una estrella normal, ¿no? Avanzaba cuando era preciso y se detenía cuando debía detenerse y donde debía detenerse. Y el quinto dato es la estrella mostró descendiendo el lugar preciso, pues no podía indicar la casa, dice Santo Tomás, si no estuviese cercana a la Tierra. En consecuencia, concluye Santo Tomás que era una estrella creada aparte de las otras estrellas, de los astros iniciales, ¿no? Con que Dios creó todas las estrellas, ¿no? Y que lo creó no en el cielo, no a distancia lejana, sino en la atmósfera próxima a la Tierra, que se movía según la voluntad de Dios. La verdad es que si con los datos astronómicos y con el análisis que vamos a hacer, si esto no es exactamente así, pues es muy parecido en lo que pues, se puede entender por atmósfera en tiempos de Santo Tomás de Aquino. Es decir, una altura que no es la lejanía de las estrellas. De hecho, también Orígenes opinó que la estrella de Belén opinó que era un cometa, por las características que le habían llegado. Bueno, pues vamos a ver entonces los místicos. En primer lugar, vamos a ver un poco el ambiente, el ambiente de que los Reyes Magos se desarrollan. Para ello, Ana Catalina Emery, que vamos a seguir lo que dice.
Dice, estos magos eran observadores de los astros, y tenían sobre una montaña una torre en forma de pirámide. Estos zigurats pues son propios de Babilonia, etcétera, y era muy el modo en donde se observaban, el sitio donde se observaban las estrellas. Escribían sus observaciones y se las comunicaban unos a otros. Eso dice Ana Catalina. Todos los hechos notables y relacionados con el nacimiento de Jesús y el advenimiento del Mesías les habían sido indicados mediante las señales maravillosas de los astros. Esto es sorprendente que lo diga Ana Catalina Emmerich en 1820, cuando todavía sobre la astronomía sagrada no se había recuperado nada. No existía ni el primer estudio de Rolleston. Es decir, efectivamente, ella ya ve que les habían sido indicados las cosas del nacimiento y el advenimiento. Y no solo eso, sino los hechos notables, una serie de hechos. Por tanto, ellos conocían el mensaje divino, nada más, la única forma que podían conocerlo era en las constelaciones. Y sigue diciendo Ana Catalina que en el momento de la concepción de María habían visto a la Virgen con un cetro y una balanza sobre cuyos platillos había espigas de trigo y uvas. Curiosamente esto es lo que dice que había en la balanza, pero lo curioso es que la concepción de Inmaculada de María, sabemos la fecha que es, fue el 5 de noviembre del 19 antes de Cristo. Y entonces el sol en esa fecha está donde pisa Ofiuco la cabeza, pero muy cerca de la balanza. Y entonces dice que habían visto a la Virgen con un cetro y una balanza. Bueno, esta forma de la balanza de cetro puede ser un cetro también, pero es decir, que efectivamente es muy probable que esta manifestación de Ana Catalina pues tenga un sustrato astronómico, porque eso tiene que ver en la concepción de Inmaculada de María con el Libra Escorpio en noviembre. Además, dice Ana Catalina que desde la concepción de María Santísima, es decir, desde 15 años atrás, estas señales indicaban con más claridad que la venida del niño estaba próxima. Es curioso como que las señales se van incrementando, pero más curioso en este caso es, fíjense, 15 años atrás. La Inmaculada Concepción ocurrió el 5 de noviembre del menos 19, como hemos dicho, y la primera conjunción de la señal de Belén ocurrió el 12 de agosto de menos 3. Entre ambas fechas hay exactamente 15 años, 9 meses y 8 días. La Catalina Emmerich dio en el clavo, diciendo que desde 15 años atrás, desde que empezaran las estrellas de Belén o las cosas relativas a la estrella de Belén, es exactamente el tiempo el tiempo que hay entre la concepción de María y ese momento. No es el momento en que nace el Señor. Las señales duran algo más de un año y al final puede pensarse que es un poco más de tiempo, pero no. Entre la concepción y el comienzo de las señales hay 15 años. Los reyes habían observado cosas que tenían relación con la pasión del Señor. Pues claro, la constelación de Crux pues está también en el cielo, y ellos habían entendido que eso tenía que ver con la pasión del Señor. Y dice Ana Catalina Emmerich que pudieron calcular con exactitud la época en que saldría la estrella de Jacob, anunciada por Balaam, porque habían visto la escala de Jacob, y según el número de escalones y la sucesión de cuadros que allí se encontraban, era posible calcular el advenimiento del Mesías como sobre un calendario. Bueno, esta es una cosa pues que yo pues personalmente nunca había escuchado, si la había leído no me había sido consciente, pero según Flavio Josefo, el número de escalones de la escala de Jacob es 72. No solo según Flavio Josefo, sino con otros muchos autores anteriores, o sea, él lo toma de una tradición. Y 72 es curiosamente un valor muy preciso, que es no solo el valor numérico en gematría del nombre de Dios,
sino que es el número de apóstoles que el Señor envió por delante de sí para anunciar el reino. El 72, lo envió de los 72. Por tanto, pues no lo sé cuál es el cálculo que pudieron hacer. Todavía no lo he pensado suficientemente, pero para ya estar sobre aviso de que iban a venir ya el advenimiento del Mesías. O sea, por tanto, ya estaban, no solo se encontraron las señales, sino que estaban sobre aviso de que iba a venir ya esa estrella y por tanto estaban al tanto de las señales. Bien. María de Jesús de Ágreda dice de la estrella de Belén. Para los Reyes Magos se formó aquella noche la milagrosa estrella que los encaminó a Belén. La formó un ángel para ella. Y habla claramente de que es una estrella milagrosa. Como vamos viendo ya, pues aquí hay un juego de lo conocido y lo desconocido. Las conjunciones y lo desconocido, una estrella milagrosa. Dice, era de claridad nueva y diferente que la del sol y de las otras estrellas. Era nuevo. Con su luz hermosísima alumbraba de noche, como antorcha lucidísima, y de día se manifestaba entre el resplandor del sol con extraordinaria actividad. Claro, las estrellas normales no se ven de día. Dice, al salir los magos de Jerusalén hallaron la estrella que a la entrada habían perdido y con su luz llegaron a Belén. Salieron, era ya de día, y el portal del nacimiento, sobre el cual, atención, detuvo su curso la estrella y se inclinó, entrando por la puerta del portal de Belén y menguando su forma corporal hasta ponerse sobre la cabeza del infante Jesús. No paró y le bañó todo con su luz y luego se deshizo y resolvió la materia de que se formó primero. Es decir, evidentemente este movimiento ya para ponerse encima de la cabeza del niño, aunque aquí dice esta mística que entró al portal. Sabemos por el Evangelio que fue en una casa. Pero esto yo creo que es un tema menor comparado con lo que estamos buscando, que es la estrella. La estrella tiene no solo un comportamiento de que se para, sino que además pues se deshizo. Se deshizo. Son totalmente movimientos anormales de una estrella. Ana Catalina Emmerich, sobre la estrella concretamente, ya no sobre los magos, dice que observaban una determinada constelación en la cual veían de cuando en cuando variantes, con diversas apariciones. Ya he dicho que 7 conjunciones se dieron en 300 y pocos días en una constelación concreta que se llama Leo. Por tanto, es muy sorprendente que diga esto también Ana Catalina, con sus, bueno, desde su punto de vista de una mujer sin cultura, pues que describe lo que ve. Esta noche, dice, no la vieron en una estrella, dice, sino en una figura compuesta de varias de ellas, entre las cuales parecía efectuarse un movimiento. Esto es la mejor descripción para una persona no culta de lo que es una serie de conjunciones. No es la señal no es una estrella exactamente, sino una figura compuesta de varias de ellas, entre las cuales parecía efectuarse un movimiento. Eso entre 309, en vez de en una noche, en 309 noches, pero esto es finalmente la descripción de algo que es perfectamente inteligible desde el punto de vista astronómico. Y sigue diciendo Ana Catalina, dice, esta estrella tenía una cola, de ahí que a lo mejor pues esta tradición pues hubiera podido llevar a lo de Orígenes, que era un cometa. Dice, una cola que se dilató ante sus ojos y vieron a una virgen brillante delante de la cual en medio del aire se veía un niño luminoso. Bueno, esto significa que también se están uniendo no solo las observaciones naturales, sino también puede haber cosas sobrenaturales sobre ellas. Dice, la estrella que los guiaba era como un globo redondo y la luz salía como de una boca. Pues evidentemente esto, la luz en la cola,
Una estrella normal da luz toda ella. Esto de que un globo de luz que sale como por un agujero. Durante el día yo veía delante de ellos un cuerpo luminoso cuya claridad sobrepasaba la luz del sol. Fíjense que es algo muy parecido a lo que ha dicho María de Jesús de Ágreda. Sin duda, evidentemente, no creo que fuera lo que vieran los magos en su caravana, ¿no? Pero estos místicos seguramente pues veían más cosas que lo que los ojos normales ven. ¿eh? Entonces, las estrellas en sí, las estrellas del firmamento son inmóviles. Y sin embargo, pues aquí dice eh, que durante el día, luego durante la noche, para eso tienes que estarse moviendo. De noche se veía con una luz algo rojiza como la luna cuando hay mucho viento. A veces parecía tocar la tierra con su larga cola luminosa. Bueno, pues, está claramente diferenciado algo, que no es las conjunciones normales. La estrella no tenía siempre el mismo brillo. A veces se oscurecía un tanto, parecía que daba más claridad según fueran mejores las personas de los lugares que cruzaban. Esto también es muy interesante para darse cuenta de que esta estrella es algo más que lo natural. Y probablemente coincidente con lo natural. De hecho, bueno, ya seguiremos la interpretación un poco más adelante. La llegada de una caravana tan numerosa en una época en que no se celebraba fiesta alguna, y no siendo por razones de comercio y llegando por el camino que llegaban, era algo muy extraordinario. El tiempo en el cual le enseñan a Ana Catalina Emmerich estas cosas es entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre. Por tanto, el 25 de diciembre, cuando llegan a Jerusalén, efectivamente ya habían pasado las encenias en el año -2, que era la dedicación, la fiesta de dedicación, que era la última de esas fiestas, y por tanto ya no era época de fiestas, ya no era motivo para viaje, para caravanas, y si no era por razones de comercio, pues ya aquello ya era absurdo, ¿no? Dice, a todas las preguntas que se les hacían, pues respondían hablando de la estrella que los había guiado y del niño recién nacido. Nadie comprendía nada de este lenguaje, pues como algo parecido a lo que hoy ocurre, ¿no? Con muchas veces las cosas de Dios y las cosas de la astronomía sagrada. Y los reyes se turbaron mucho pensando que tal vez se habían equivocado, puesto que no encontraban a uno siquiera que supiese algo relacionado con el niño salvador del mundo nacido allí en sus tierras. Sorprendente. Todos miraban con sorpresa a los reyes sin comprender el porqué de su venida ni lo que buscaban. Dice, sigue diciendo Ana Catalina, se encontraba ya en parte arreglado el campamento, para saber cómo era la estrella. Ya han llegado a Belén, ya han organizado pues sus tiendas un poco, ya se estaba en parte arreglado el campamento cuando los reyes vieron la estrella aparecer brillante y muy clara sobre la colina del pesebre, también la sitúan en el pesebre, dirigiendo hacia la gruta sus rayos en línea recta. No es lo mismo que María de Jesús de Ágreda, pero es también centrarlo en la gruta, ¿no? La estrella estaba muy crecida y derramaba mucha luz, por eso la miraban con grande asombro. Se sentían plenamente felices. Había en ellos toda la alegría de la promesa realizada después de tan largos siglos de espera, porque ellos eran herederos de una tradición que saldría la estrella de Jacob, y eran realmente siglos, probablemente milenios, un par de milenios probablemente, y ellos eran herederos. Entonces estaban alegres, porque claro, o sea, cumplía en ese momento. Habían llegado hasta aquella estrella hacia la cual desde miles de años sus antepasados habían dirigido sus miradas y sus ansias con un deseo tan constante. Bien, María Valtorta también nos narra un poco cómo es su visión. Dice, alzo la mirada para atisbar
cuál pueda ser el origen de este aumento de luz. Y veo que es una estrella de insólita grandeza. Están en Belén, están en la noche de Belén, que asemeja una pequeña luna que avanza por el cielo de Belén. Del globo que tal asemeja un enorme zafiro pálido encendido interiormente por un sol, parte una estrella luminosa, una estela luminosa, en la que al predominante color del zafiro claro se añaden los rublos de los topacios, los verdes de las esmeraldas, etc. Los rubios, perdón. El zafiro es más o menos de este color y entonces el topacio es amarillento y los verdes de las esmeraldas en la cola, ¿no? Todas las piedras preciosas de la tierra se hallaban concentradas en esa estela luminosa que surca el cielo con movimiento veloz y ondulante cual si fuera una cosa viva. Coincide con las cosas que ha visto Ana Catalina, de algún modo. Con un más vivo radiar de esplendor, la estrella se detiene sobre la pequeña casa, ubicada en el lado más angosto de la plazuela. Esto es, aquí habla de casa, no son de un... Es como si la revelación fuera progresiva, ¿no? Dentro de un mantener. Dice, ni sus habitantes ni los belenditas la ven dormidos como están en sus casas cerradas. Ella, la estrella, acelera sus latidos luminosos y su cola vibra y ondea más fuerte trazando a modo de semicírculo en el cielo y se enciende por completo con esta red de astros que ella arrastra. La cabalgata, bajo el rayo de la estrella, parece fantásticamente esplendorosa. Todo resplandece uniendo y reavivando su propio esplendor. Evidentemente allí no se está hablando de conjunciones, se está hablando de una estrella propia, ¿no? Entonces sigue diciendo cómo hablan con la Virgen. Y dice, el de más edad de los sabios habla por todos y le informa a María de que una noche del pasado diciembre, es decir, un año antes, vieron encenderse en el cielo una nueva estrella de inusitado esplendor. Bueno, ya hemos visto que el nacimiento fue el 8 de septiembre en el vídeo anterior. Por tanto, la anunciación, también lo hemos visto en el vídeo anterior, es 9 meses antes. Fue en diciembre. Curiosamente le dice, una noche del pasado diciembre, vieron encenderse en el cielo una nueva estrella. Ah, sorprendente dato. Sigue diciendo el Señor, dice, nunca las cartas del cielo señalaron aquel astro ni hablaron de él. Su nombre era desconocido, pues carecía de él. Había brotado, por tanto, del seno de Dios. La alternativa es que Dios la ha creado y la ha brotado, dice, y florecido, para comunicar a los hombres una verdad bendita, un secreto de Dios, efectivamente. Las estrellas mandan mensajes, están hechas para eso, síguenos, como síguenos. Mas los hombres no le hicieron caso por tener su alma hundida en el fango, ni alzaron su mirada a Dios, no acertando a leer las palabras por él trazadas con la aparición de esa estrella. Sea por ello eternamente bendito. Este es un comentario, una lección que le da el Señor a María Valtorta sobre la estrella de Belén. Y el mismo Señor está diciendo... hay palabras trazadas en los cielos, y por eso sea bendito. ¿Trazadas con qué? Con astros de fuego a través de los cielos. El mensaje de la astronomía sagrada. Ellos la vieron y se esforzaron en comprender su voz. Algo está pasando, pues esto, con todos los que estaréis interesados en este curso de astronomía sagrada. Perdiendo contentos el poco sueño que concedían a sus miembros, y hasta olvidándose de comer, se dieron a ahondar en el estudio del zodíaco. Esto es el curso de la astronomía sagrada, las constelaciones, todo eso, qué significaba, para ver qué puede estar significando esta nueva estrella que ha aparecido en diciembre, para ir encajando. Y sigue diciendo el Señor, y las conjunciones de los astros. Luego hubo conjunciones de los astros, además de la aparición de la estrella. El tiempo, la estación, el cálculo de las horas pasadas y de las combinaciones astronómicas le suministraron el nombre
y el secreto de la estrella. Ya hablaremos adentro un momento. Su nombre, Mesías. Su secreto, haber venido el Mesías al mundo. Por fin. Lo que estaban esperando de siglos. Termina diciendo, aquellos sabios de Oriente nada tenían que le asegurase la verdad. Que se les asegurase de la verdad. Nada de sobrenatural. O sea, todo lo que veían lo veían con sus ojos, una nueva estrella, unas conjunciones, solo el cálculo astronómico y su reflexión, a la que una vida íntegra la hacía perfecta. Sin embargo, tuvieron fe. Y dice fe en tres cosas. Fe en todo. Fe en la ciencia primero. Fe en la bondad divina. Pero también va a decir fe en su conciencia. Por la fe en la ciencia, creyeron en la señal de la nueva estrella que no podía ser otra sino aquella tan esperada desde hacía siglos por la humanidad, el Mesías. Por la conciencia tuvieron fe en la voz de la misma, que al percibir voces celestes les decía, esa estrella es la que indica el advenimiento del Mesías. Y por su bondad tuvieron fe en que Dios no les defraudaría, y puesto que su intención era recta, les ayudaría de todas maneras a conseguir el fin. El fin era encontrar a Jesucristo recién nacido, encontrar al niño Dios. Aplicando esto a los tiempos actuales, podemos asegurar por la bondad de Dios que no nos defraudará con la astronomía sagrada para la intención recta de encontrar la segunda venida. No la primera, la segunda ahora. Y termina diciendo el Señor, dice, ellos dicen con sincera y santa audacia, tú, oh Dios, lees en el fondo de nuestro corazón y ves qué fin perseguimos. En tus manos nos ponemos, concédenos el gozo sobrehumano de adorar tu segunda persona hecha carne para la salvación del mundo. Es curioso que los Reyes Magos, siguiendo el simbolismo de las constelaciones, llegaron a determinar que había una Trinidad, que Dios es trino, porque aquí nuestro Señor dice, adorar tu segunda persona hecha carne. Sabían que sí, era Dios, era hombre, pero Dios es trino, y era la segunda persona la que se había hecho carne. Bueno, en resumen, el resumen de la estrella según los místicos, que han dado bastante información, es que los Reyes Magos eran herederos de una tradición que esperaba la aparición de la estrella de Jacob. Estudiaban los astros empíricamente, mediante su observación sistemática, y compartían los datos, eran científicos, herederos de una tradición. Los analizaban los datos según los principios expuestos en la astronomía sagrada a la hora de interpretarlos. De hecho, habían descubierto señales naturales de la concepción inmaculada, que esto que en Israel no se sabía, y del próximo nacimiento del Salvador. Tenían cálculos aproximativos de que ya estaban en la época cercana a su llegada. Entonces, adicionalmente observaron la aparición en diciembre del año -3, en el tiempo de la Anunciación de María, una estrella nueva, nunca cartografiada, que era un globo de luz notable, color azul zafiro con estela o cola, que tenía cierta libertad de movimientos especialmente a partir de su salida hasta Jerusalén y desde Jerusalén hasta Belén. Tenía una intensidad variable hasta poder llegar a desaparecer, como les ocurrió. Y entonces ellos interpretaron su simbolismo definitivamente, el simbolismo de la estrella nueva, por las 8 conjunciones de la señal que rodeaban al tiempo de la señal en los años -3 y -2 en Leo y en Virgo. Bueno, entonces vamos a ver cómo fueron esas conjunciones que les sirvieron para ellos interpretar ya los datos astronómicos. Datos que se han citado en la literatura muy anteriores, por ejemplo, en el año -15 y -14, hubo una triple conjunción Júpiter-Regulus en Leo, en las fechas 7 del 10, 10 del 1, del 14 y 3 del 6. Entonces,
esta fue la conjunción. Primero Júpiter con Saturno, después en un movimiento retrógrado, pues encontraron la segunda Júpiter con Saturno, la tercera Júpiter con Saturno. Entonces esto muchas veces pues se ha pensado que podría ser. En el año -7, perdón, la primera era Júpiter con Regulus. Esta es la segunda, en el año -7, es la que más veces se ha citado, es la triple conjunción de Júpiter con Saturno en Piscis. Esto es la banda, ¿no? Esto es una ampliación. La banda que une al monstruo con uno de los peces. Y entonces la triple conjunción se produjo el 28 de mayo, el 2 de octubre y el 5 de diciembre de los años del año -7. En realidad esta conjunción, que se ha tomado muchas veces como la que esto significó la estrella de Belén, porque la conjunción aumenta la luz que tiene una estrella normal o un planeta normal. En realidad, en el año -7, pues Júpiter, la magnitud que nos dan los programas astronómicos era -2,45 y Saturno 0,30 positivo. Por tanto, estamos hablando de la suma de todo era como unos 2,10, más o menos. 2,10, 2,15, menos 2,10, menos 2,15, era la intensidad de esa conjunción. Comparado con las de los años -2, por ejemplo, Júpiter con Regulus, pues esta da pues, prácticamente 0,80, que es muy inferior todavía, pero fíjense, Júpiter con Venus llega hasta -6,5 casi, lo cual es un brillo altísimo, mayor por supuesto que el de Sirio, mayor que el de cualquiera de las estrellas. No llega a ser el de la Luna, pero es un brillo muy alto. Es decir, la conjunción del año 7, al ser en Piscis, pues no hay un simbolismo sagrado relativo al nacimiento. Tampoco es que, bien, era notable su brillo, pero no era ninguna cosa demasiado comparado con otras que vinieron después, en fechas más. Pero da la casualidad de que esta conjunción la encontró Kepler, después de semanas de cálculos, en el año 1614, y entonces pues se atribuyó a ese incremento de brillo lo que podría haber sido astronómicamente la estrella Belén. El caso es que últimamente pues el Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, en la primera parte, pues cita estas conjunciones a modo de posibilidad, y entonces pues muchas personas han conocido esto y se han orientado por aquí para decir cuál era el fenómeno natural. Ahora bien, vamos a ver los datos astronómicos del año -3 y el año -2. Ya hemos visto que los datos históricos nos centran en el año -2. Entonces, Herodes pregunta datos sobre la señal cuando llegan los magos. Los magos llegan en diciembre del año -2. Y el resultado es que manda matar a niños con menos de 2 años. Por tanto, la señal estaba marcando 2 años para atrás desde diciembre de -2. Por eso nos fijamos en el año -3, que en todo el año hay 9 conjunciones de distintos tipos, conjunciones planeta-planeta hay 2, conjunciones planeta-estrella y otras 2, conjunciones planeta-sol hay 4, y conjunciones sol-estrella hay una de interés. Y también el año -2, en donde aumenta el número de conjunciones, hay 14 conjunciones en ese año, planeta-planeta son 6, planeta-estrella son 3, planeta-sol son 3 y sol-estrella hay una. Entonces, no hay eclipses de sol visibles en la zona donde viven los Reyes Magos, en -3 y -2, ni tampoco hay eclipses de luna antes de que nazca Jesucristo. El único eclipse de luna es el que ya hemos citado en el vídeo anterior, que marca la muerte de Herodes, que es a principios del año -1, pero que ya ha nacido nuestro Señor, ya han estado los magos
en Jerusalén y en Belén. Entonces, estas conjunciones del tiempo de nacimiento, pueden verlas con mayor detalle en el estelario, son estas. La fecha está desde enero. Aquí los que intervienen, aquí en qué constelación se produce a la hora de interpretarlo, es innecesario saber en qué constelación, y puesto si es día o noche, y también la situación de Venus en ese momento, si es estrella de la mañana o estrella de la tarde, para conseguir eso que dice yo soy la estrella de la mañana. Por tanto, vamos a ver qué información adicional produce, ¿no? Entonces, aquí están en azul las conjunciones que son interpretables como estrella de Belén. Las otras no es que no puedan tener también una interpretación añadida, ¿no? Pero las principales son las de azul negrita. Bien. Y estas son las del -2. En total hay 23 conjunciones. De nuevo aquí las en azul son las de la estrella de Belén. En las conjunciones en que se da, y curiosamente al final de todo este conjunto de conjunciones, el 22 de agosto Venus surge a ser estrella de la mañana. Fíjese, la siguiente conjunción es la de que ya nos anuncia el día del nacimiento, Sol por rima, y ese día ya es estrella de la mañana. El 13 de octubre ya es estrella de la mañana, la última conjunción de las señales de Belén. Por tanto, bueno, entonces este es el proceso de cómo se fueron dando las conjunciones. Aquí tenemos la constelación de Leo, la estrella de Regulus y las trayectorias de tres objetos. Bueno, de 2 objetos realmente. En azul, Venus. En naranja, Júpiter. Entonces, vemos que la primera conjunción, ya es en Leo, es conjunción de Júpiter con Venus. La segunda conjunción es Venus con Regulus. La tercera conjunción es ya Júpiter que llega con Regulus. Cuarta, después de hacer un movimiento retrógrado, Júpiter con Regulus. La quinta, lo mismo, vuelve ya a la dirección normal de la órbita, es Júpiter con Regulus. La sexta ya vuelve al año siguiente, llega a Leo Venus, que tiene la conjunción con Regulus. Un poco más adelante tiene conjunción con Júpiter, y finalmente la última de las conjunciones la tiene en Virgo ya, con Júpiter, porque hace también otro movimiento de retrógrado. Entonces, estas son las fechas de esa señal de la primera venida, como lo he esquematizado. Y esto está en forma de tabla, pues las fechas y quién hace esas conjunciones. Total son 427 días, y le quitamos la última periodo, son 309. Y además hay un solo eclipse en todo este tiempo. Aquí se ven todos los, entre -3 y -2, todos los eclipses que hay. Estos eclipses realmente, primero, no están en el área visible, o cuando están, pues son unos eclipses, pues muy poco eclipses, porque toca la zona de penumbra, la luna, solamente. Fíjense que todos los eclipses del -3 y el -2 son tangenciales a la zona, salvo ya cuando el del -2 en enero, un poco más, el de julio, el del -2 ya va tocando un poco más, y el que da de lleno es cuando ya ha nacido nuestro Señor. Hombre, de algún modo también esto se puede interpretar como que diciendo pues que de que el sol impide, el sol Dios, Jesucristo, pues está impidiendo la luna
la aparición de la luna, que la luna quede oculta de su luz. Bueno, y en conclusión, sobre el fenómeno astronómico de la estrella de Belén, la Sagrada Escritura muestra a unas personas sabias, estudiosas, observadoras de los astros, con fe profunda en Dios y amor a su plan de salvación para el hombre. Y muestran un astro que no sigue las leyes astronómicas, pues se mueve en una dirección y se detiene sobre la casa de la Sagrada Familia. Los padres teólogos y místicos resaltan a estos dos elementos anteriores, que se mueve en una dirección, que se detiene sobre una casa. Los datos astronómicos encuentran que hay una serie poco frecuente de 8 conjunciones entre 3 astros en la constelación de Leo y Virgo en un intervalo de 427 días. Casualmente este intervalo ocurre en el periodo histórico posible de, según los datos históricos, de gestación y de nacimiento de Jesucristo. Entonces, el que existan estas conjunciones no obsta para la existencia adicional de otra estrella que surge y que luego desaparecerá también. Esa estrella no es una nova, esa estrella tiene características extraordinarias, propias. Entonces, el simbolismo de los astros ancestral y las constelaciones que intervienen en la parte conocida sirvió, según dice María Valtorta, el Señor a través de María Valtorta dice, para dar sentido preciso al astro inusual denominado Estrella de Belén. Es decir, por un lado, sí hay algo extraordinario, pero eso algo extraordinario se interpretó gracias a lo ordinario que sabían, la ciencia que tenían los Reyes Magos. Entonces, ¿cómo interpretaron el fenómeno astronómico? Bueno, las bases para interpretar el fenómeno astronómico es que conocían las profecías ancestrales de la estrella de Jacob. Conocían el plan de salvación para el hombre expuesto en las constelaciones. Ciertamente usaban los conocimientos de las constelaciones. ¿Por qué? Porque lo sabemos por los regalos que llevan al niño. Dios, le llevan oro porque saben que es rey. ¿Dónde está que sabían que era rey? En las constelaciones. Saben que va a morir como un hombre. ¿Dónde está? En las constelaciones. Saben que es un hombre Dios. Esas constelaciones que hemos visto, Centauro, en fin, tanto en Sagitario como en Centauro, en fin, y otras muchas cosas, pues al final, pues claro que conocían el plan de salvación que está escrito en las estrellas. Pero esto también no importa para que tuvieran visiones complementarias a las observaciones astronómicas, como dicen algunos místicos. Ana Catalina dice que tuvieron esas visiones complementarias, María de Jesús de Agreda está, pero María Valtorta dice claramente que no, que fueron la fe, su ciencia, o sea, sí, vieron lo que vieron de modo natural y que todo ser humano podía ver, no visiones especiales. En resumen, es posible, pero no es necesario que tuvieran esas visiones complementarias. Y entonces interpretaron a través del simbolismo de las conjunciones, que fueron simultáneas a la nueva estrella, su interpretación concluyó con que ha nacido la esperanza. Esta es la estrella y esto es lo que están diciéndonos las conjunciones. Entonces, aquí está el simbolismo que ellos dedujeron. Estas son las conjunciones que mostraba antes, sus fechas, y vamos a ver de cada una. Dice, el encuentro de su madre. Venus empieza a aparecer en esas conjunciones. Con el rey del cielo, ¿dónde? En Leo, en la constelación de Leo. Trajo al Mesías. Júpiter viene aquí. Y entonces vienen, estas son las dos primeras conjunciones. Venus con Júpiter y entra en Leo, eso es la primera conjunción. La segunda conjunción es en donde Venus se encuentra con Regulus. Y entonces la siguiente conjunción es Júpiter con Regulus. Y entonces Regulus es pequeño rey. Entonces dice,
el encuentro de su madre con el Rey del Cielo trajo al Mesías como pequeño rey. Pero repite como pequeño rey 3 veces, como diciendo, este es el verdadero secreto que te estoy dando. Ha nacido el pequeño rey. Y ahora, vuelve a haber una conjunción de Venus con Júpiter. Y como había habido otra de Venus con Júpiter inicialmente. Por tanto, Venus con Júpiter hace como un sándwich. Un sándwich. Por tanto, se puede decir, en su madre, el Mesías Júpiter se ocultó para nacer. Y tras unos meses, por ella, vuelve a ver la última conjunción Venus-Júpiter, por ella apareció como estrella de la mañana, porque en ese momento Venus ya es estrella de la mañana en situación anterior al amanecer. Entonces, en resumen, esto es lo que ellos interpretaron. El encuentro de su madre con el Rey del Cielo trajo el Mesías como pequeño rey, como pequeño rey, como pequeño rey. En su madre el Mesías se ocultó. Y tras unos meses, por ella apareció como estrella de la mañana. Claro, al ver este texto, dicen, ahora entendemos que esta estrella nueva es el Mesías. Vamos a donde nos está diciendo, en la dirección que nos está diciendo. Porque ellos mismos se daban cuenta de que aquella estrella no era normal. No era normal ni por sus movimientos, ni por su luz, ni por su momento, ni por nada. Decidieron seguirla. Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Entonces, para terminar entonces, ¿era una situación natural o era una señal milagrosa? Bueno, pues aquí voy a decir, es una argumentación, en primer lugar, hay que seguir la razón para... en un vídeo reciente, pues he mostrado la argumentación de Benedicto XVI sobre el origen de la inmortalidad del hombre, que decía Benedicto XVI que si se toma la inmortalidad del hombre únicamente como una gracia que le dieron a Adán, o hasta como un destino privativo para los buenos, entonces la inmortalidad del hombre se la reduce a algo milagroso. Y como tal cosa milagrosa, pierde su importancia para el pensamiento. Bueno, pues análogamente en el caso de la estrella de Belén se puede decir que si se redujera la estrella de Belén a algo milagroso, también perdería su importancia para el pensamiento. Y con ella perdería su mérito, su virtud. Y con ello la santidad de los Reyes Magos, porque la santidad no está en ver estrellas milagrosas, sino en las virtudes heroicas. Por tanto, en primer lugar hay que decir que no es la estrella milagrosa, la estrella de Belén no es algo puramente milagroso. Porque además, si Dios creó las estrellas con unas reglas, que eran mandar mensajes, que Él puso esas reglas en los astros, pues no tiene sentido que aparezca una estrella que es un puro milagro y que vengan unos sabios que saben de estrellas. O sea, no tiene sentido. No puede jugar Dios contra sus reglas. Entonces Dios sí hizo algo extraordinario, pero necesitó para lo que servían las estrellas, para mandar mensajes. Necesitó de otras estrellas para mandar el mensaje de quién era aquella nueva estrella. Por eso dice, Él hizo con sabiduría los cielos. Él dijo que haya lumbreras que sirvan como signos. Y Él dijo que los cielos pregonan la gloria de Dios. Si todo ha sido de pronto un solo milagrito que ha aparecido ahí, esa estrella, pues entonces se carga sus propios principios. Por tanto, milagro, sí, pero el milagro unido al no milagro, unido a lo ordinario. Entonces, si el anuncio solo lo hizo una estrella que no seguía reglas divinas de la creación, tanto el sol, la luna y las estrellas se podían quejar ante Dios de que ellos querían cumplir la misión para la que fueron creados, ¿no? Una de las misiones era dar luz, otra era
los tiempos, medir los tiempos, y la tercera, servir de signos. Entonces ellos podrían decir, pues entonces ya no proclamamos la gloria de Dios en el cielo, porque dejarían de proclamar esa gloria, porque se anunciaba el nacimiento de Dios sin los astros, sin lo que era de siempre de los astros, solo por un nuevo milagro, por algo vistoso, pero no por lo que Dios había creado. Entonces las señales astronómicas milagrosas, además, no siguen reglas ordinarias. Por tanto, no solo se destruía, si todo fuera puro milagro, se destruía el sentido para el que fueron las estrellas hechas. Y no solo fueron hechas para mandar señales en la primera venida, sino también para mandar señales en la segunda venida. Si la estrella de Belén es un puro milagro, entonces las estrellas no sirven para vigilar. Cuando el Señor dice habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, pues entonces lo dices porque sirven para algo, esas señales. Cuando dice si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pues podemos utilizar las estrellas para saber a qué hora, porque habrá señales en las estrellas. Y si todo fuera milagro, entonces las señales de las estrellas, pues quienes podrían vigilar e interpretar serían los adivinos, los astrólogos, lo cual va contra lo que Dios mismo condena. Que no ha de haber nadie en ti que practique adivinación y astrología, porque todo el que hace esas cosas es una abominación para Yahvé. Y por tanto, también habría desnaturalizado la señal del Apocalipsis, una gran señal apareció en el cielo, que tiene su importancia, hay que interpretarla. Entonces, esta próxima señal, pues también tenemos capacidad de poderla interpretar ahora. De hecho, esa frase no implica que sea milagrosa la señal, sino simplemente que es infrecuente, por eso es grande esa nueva señal que apareció en el cielo, en el Apocalipsis. Entonces, ¿era una situación natural o una señal milagrosa? Pues hay que decir, eran las dos. Eran las dos estrechamente unidas. Como en otros tantos milagros, Dios desea la unión de lo humano y lo divino, para que se dé el milagro. Y así, por ejemplo, vemos en el Evangelio que la fe fue necesaria, entre otros, para, por ejemplo, el milagro de la hemorroísa. Tu fe te ha salvado, le termina diciendo el relato del milagro. El ciego Bartimeo, lo mismo, tu fe te ha salvado. La pecadora en casa de Simón, que le unge, tu fe te ha salvado. Y por último, el leproso que quedó limpio de 10 fue a agradecérselo, dice, tu fe te ha salvado. Entonces, pero en todos los casos se une el milagro con lo propio del hombre, poner la fe. Lo humano y lo divino. Entonces la unión de lo humano y lo divino se muestra constantemente. Por ejemplo, en la tilma de Guadalupe, un ayate que no podría contener después de 480 años una pintura, allí está, para que cualquiera lo pueda ver, sin trampa ni cartón. Y eso es precisamente, por ejemplo, lo que le dice la Virgen a Juan Diego. Dice, es que es muy necesario que seas tú el que lleves esta señal. Dice, no, podría haberlo llevado yo sola y tal, haberme presentado delante del obispo. No. Lo humano y lo divino. Tú, Juan Diego, eres el que tienes que llevarlo. Entonces, en el caso de la estrella de Belén, pasa eso. Los Reyes Magos aportaron sus conocimientos y aportaron buena dosis de fe. No solo en seguir un milagro, sino para que entender aquel milagro aportaron mucho. La estrella extraordinaria de Belén no se habría podido conocer su nombre y su significado. Y por tanto, seguirla sin los conocimientos astronómicos que tenían los Reyes Magos. Pues lo mismo, además, gracias a Dios y esta interpretación, pues lo mismo ocurre con las señales de las estrellas anunciadas para los últimos tiempos. Las señales de las estrellas, el estudio de las señales de las estrellas es absolutamente necesario para entender los tiempos.
Eh, Como decía Ana Catalina de Emmerich, muchos lo vieron, solo ellos lo entendieron. Y efectivamente, en el relato, pues muchas veces parecía la señal, la gente lo miraba y se quedaba diciendo, ¿y esto qué es? A todas las preguntas que se les hacía cuando llegaron a Belén, vuelvo a repetir este texto que leí antes, respondían hablando de la estrella que los había guiado y del niño recién nacido. Nadie comprendía nada de este lenguaje y los reyes se turbaron mucho pensando que tal vez se habían equivocado, puesto que no encontraban a uno siquiera que supiese algo relacionado con el niño salvador del mundo nacido allí, en sus tierras. Todos miraban con sorpresa a los reyes sin comprender el porqué de su venida, ni lo que buscaban. Pues lo mismo pasa en este momento con la segunda venida. Va a haber señales en las estrellas. Solo algunos lo entendieron. Y solo ellos lo aprovecharon. Solo ellos recibieron la bendición. Solo ellos adoraron al Dios hombre recién nacido. Es decir, la sabiduría, el don de sabiduría que tienen, dice, radiante y marcesible es la sabiduría final. Fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Es decir, la sabiduría divina no excluye el esfuerzo y el deseo por obtenerla. Dice, se anticipa a darse a conocer la sabiduría a los que la anhelan, a los que la anhelan, a los que la desean. Pero hace falta quien madrugue para buscarla. Entonces a su puerta la encontrará sentada. El esfuerzo, la parte humana. Y entonces sí, ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ellas, se le muestra benévola en sus dos caminos, le sale al encuentro en todos sus pensamientos. Se comunica a las almas santas de cada generación y las convierte en amigos de Dios y profetas. Por tanto, la unión de las dos cosas, el don de la sabiduría con el trabajo. Y eso es lo que hace amigos de Dios, profetas. Dios ama solo a los que conviven con la sabiduría. Invoqué un espíritu de sabiduría, un esfuerzo, y vino a mí. Luego ya la antepuse a cetros y tronos. Comparada con ella tuve en nada la riqueza. Las virtudes, atención, son el fruto de sus fatigas. No, es decir, no, es que como tiene sabiduría, sigue los milagros, pues entonces ya lo tiene todo hecho. No. Las virtudes son el fruto de sus fatigas. Ella es maestra de prudencia, de templanza, de fortaleza y de justicia. Las 4 virtudes cardinales. Dice el libro de la sabiduría. Los reyes magos además eran hombres de oración. Entonces, ¿por qué eran hombres de oración? Supieron leer a través de lo material visible, lo espiritual invisible. En resumen, la estrella de Belén es la unión de lo humano y de lo divino. Por eso, tantos estudios, tantos artículos que salen todas las navidades, lo que yo veo es que unos dicen que fue un milagro y otros intentan buscar a ver qué fenómeno astronómico es. Ni los unos ni los otros están en el camino correcto. Y si no se conoce la astronomía sagrada, entonces no se puede saber que el camino correcto es la unión entre lo que es de Dios y lo que el hombre puede aportar. Pues nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.